Vamos a hiking. El Argüende. Bueno, amigos, ¿y qué les parece? Ahora vamos a ver el reportaje que nos tiene nuestro amigo Henry Nin Vilches desde Cusco, Perú, que allá lo extrañábamos, ¿qué les pasaba? Se nos estaba durmiendo, así que vamos a ver a Henry Nin desde Perú. ¿Qué tal, amigos del Argüende, Canal 22, Colima, México? Estamos acá para presentar nuestra revista gráfica virtual para todo el mundo, denominada Sahara. Enrique, bienvenido a esta reunión de Uyaricoy y vamos a empezar un poco por el tema de tu revista, que es Sahara. Y algunos piensan que es diablo, evidentemente, pero diablo en quechua también tiene supay, que ese es el verdadero diablo, ¿no? Y el Sahara tiene otra filosofía, es más bien dedicado al comportamiento humano, creo. ¿Qué acepción le dan ustedes? Claro que sí. Nosotros le habíamos puesto a nuestra revista una frase inicial que decía: Sáhara, despierta tu espíritu, decíamos, ¿no? Y entonces, el Sáhara, pues, como tú y yo sabemos, como cusqueños, y muchos cusqueños lo saben, es algo, creo, muy grande que tenemos que compartir los cusqueños. Y es ese espíritu salvaje, no domesticado. Dice que todos tenemos nuestro Sáhara. Por eso tenemos la danza en Paucartambo con diferentes animales. Todas las máscaras son distintas porque representan a diferentes animales. Cuando alguien hace una travesura siempre dicen Sáhara, ¿no? Y los felinos están relacionados en la comunidad. Cuando un gato roba comida, ese es Sáhara, ¿no? Entonces, el Sáhara es eso, pues. En la cultura andina, el Sáhara es el dominio de la emoción, no de la razón, ¿no? Entonces, un Sáhara, yo creo que toda persona que es un poco Sáhara, pues tiene una excelente salud emocional, porque no se guarda nada, no se traga nada, ¿no? Es decir, se expresa tanto su rabia, su dolor o su alegría, lo puede expresar con facilidad sin miedo a nada, ¿no? Sus deseos también. Entonces, creo que la cultura occidental se caracteriza, o bueno, pues nuestra sociedad lamentablemente se ha impuesto la razón. Cuando uno se emociona, llora o grita, dice, entra en razón, ¿no? O decimos ser razonable, ¿no? Para no, para no digamos, denunciar una injusticia, o cuando no se quiere soportar una injusticia contra uno, pues dices, entra en razón, es decir, calcula, no te conviene decir eso, aunque sea cierto. Pero el Sáhara pues no calla, ¿no? El Sáhara se expresa. ¿Qué resultados te ha dado? Porque ya tienes un buen tiempo publicando esta revista y creo que ya has llegado a niveles internacionales. Para nosotros es una satisfacción enorme y una sorpresa haber llegado. Creo que los tiempos de pandemia han ayudado mucho porque la revista Sáhara fue un proyecto inconcluso que todavía se empezó el año 2012, pero en formato impreso. Nos costó tanto, cada edición casi 15.000 soles aquí en Cusco de esa época, y en una ciudad pequeña, relativamente pequeña como Cusco, donde la publicidad todavía no es muy frecuente, ¿no? No se invierte mucho en publicidad. Entonces, una revista de ese tipo era muy costosa y nos detuvimos porque no había el soporte económico suficiente. Pero fíjate que nosotros habíamos formado la empresa Sáhara Procesos Comunicativos. Es una empresa que se formó en el 2009, donde hicimos un equipo donde hacíamos materiales comunicativos para instituciones, empresas, ONGs, y se nos quedó la revista. Pero cuando el 2000
2020 empezó la pandemia, nosotros se nos cayeron como a muchos proyectos, mucho trabajo, nos estuvimos confinados y ahí salió la idea, ¿y por qué no sacamos virtualmente Sacra? Porque además todos empezamos a leer virtualmente. Y fue, yo creo que sacamos la primera edición apenas digitalmente, con 7 páginas, algo así, y tuvimos una respuesta inmediata. Nos sentimos por primera vez tan leídos por los mensajes, por las comunicaciones. Además, lo pasamos y circula, hasta ahora circula más un PDF por WhatsApp. Y entonces creo que muchos reenvían el material a residentes peruanos, cusqueños en todas las partes del mundo, ¿no? Y tenemos comunicaciones entonces con peruanos en Madrid, en Australia, en Japón, y últimamente también ya empezamos a tener colaboradores de otros hermanos latinoamericanos que empiezan a escribir, pero con esa mirada sáhara, pues, es decir, nosotros decimos siempre, incluso nos llegan muchos artículos, fíjate, pero nosotros vemos el texto y decimos, esto no es un texto sáhara. Hay muchos amigos que quieren escribir y decimos, despierta tu sáhara todavía, porque está muy racional. Es decir, yo leo tu texto y no me emociona, porque eso es el sáhara, escribir con el corazón en la boca, ¿no? Entonces, ese es, creo, el modo sáhara, ¿no? Es decir, no ser tan racional o pensar solo con la cabeza, con la racionalidad, sino imponer el corazón, comprometer el ser apasionados y el transmitir emociones. He podido ver en múltiples publicaciones que tú tienes que en realidad se han empezado a asumir no solamente temas de cultura, sino también temas de coyuntura que son importantes en la vida política y el desarrollo social y económico de nuestro país. Me parece que ese es un punto muy favorable ahora en América Latina para nuestros países, porque necesitamos seguir creciendo y desarrollando procesos de identidad, de respeto cultural, de transformación humana, de principios básicos como los del milenio, por ejemplo, que tiene, digamos, una selección de objetivos bastante interesante, la cual nosotros también seguimos, igual que ustedes, y nos sirve como una base fundamental para poder trabajar de manera muy específica, ¿no? Primero quería más o menos compartir el enfoque más o menos que tenemos en Sáhara a partir de esa filosofía del Sáhara, que es una mirada muy andina, muy cusqueña de la realidad. Es mirar al mundo desde el Cusco, pero también recuperar y rescatar a todos los Sáharas del mundo, pues, ¿no? Es decir, que vemos un poco más allá de lo establecido. Es decir, creo que por ahí hay preocupaciones del milenio, como el cambio climático, la interculturalidad, ¿no? Que son temas, desde la mirada sáhara, son temas esenciales, porque son las culturas ancestrales, los pueblos indígenas, esa cultura originaria que es nuestra cultura madre, que es nuestra cultura de origen, la que ha visto estos problemas por siempre. Es decir, ha entendido, ¿no? Ha entendido por siempre, así como conocemos nuestro quinto de coca, por ejemplo, ¿no? En los Andes, las 3 comunidades de vida, la comunidad de los seres humanos, la comunidad de los seres de la naturaleza y la comunidad de los seres espirituales. Y así juntos están en comunión, en una comunicación horizontal, es decir, donde no tenemos esa mirada antropocéntrica, donde el humano es todo, el único que piensa, el único que tiene cultura, el único que tiene derechos. Entonces, sin embargo, nuestros pueblos originarios han sabido ver eso con una horizontalidad y con una comunicación. Por eso yo como comunicador creo que la comunicación no solamente se tiene que dar entre seres humanos, sino con los seres espirituales y con los seres de la naturaleza. Porque el hombre quechua, el hombre andino, para nosotros todo tiene vida. Los seres agua, los seres árboles, los seres cochas o lagunas, todo tiene espíritu. Y todos somos hijos de la Pachamama. Una pequeña semilla, un pequeño insecto, todos nos correspondemos, nos criamos entre nosotros. Y entonces creo que ese pensamiento, esa forma, esa manera de relacionarnos con la vida, con la naturaleza, es lo que debe recuperarse y es, creo, una de las grandes posibilidades, únicas posibilidades que tiene
de mejorar el mundo y de salvarnos de estas crisis de todo tipo que tenemos en la actualidad. Esa es una postura bastante interesante, Enrique. Un tiro directo a lo que es un objetivo de todo ser humano, voy a decir así en términos generales, para no hablar de hombres y mujeres, y incluyo, igual que tú, a plantas y también a los animales, a la tierra misma, que ese es el espíritu que nos engrandece a nosotros, ¿no? Yo creo que es una mirada que empieza a tener mucha aceptación, es decir, la revista nos ha permitido abrir como unas ventanas, ¿no? A muchos amigos que se conectan, que nos leen, y desde las primeras ediciones de Sáhara creo que muchos lectores han percibido ese espíritu andino, ese respeto siempre, la presencia siempre en muchos textos o en los editoriales, o en la carta a la mamacha que publicamos en la última página de nuestra edición, que es una conversación en realidad desde la emoción. Tenemos el editorial, que es un poco racional, ¿no? Pero tenemos las cartas a la mamacha en la última página, que es lo emocional, y es hablar con la Pachamama, como un indígena de la ciudad, confrontado a toda la modernidad, es hablarle con el corazón a nuestra Pachamama y contarle las sorpresas que encontramos en la ciudad, las injusticias que encontramos en la ciudad, los contrastes enormes y cómo la gente ha cambiado tanto y ha tomado distancia de la naturaleza, de sus creencias, de su cultura, ha perdido la memoria de su historia, han olvidado quiénes son, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido percibido por mucha gente, sin necesidad de ser cusqueños ni peruanos. Muchos han sintonizado con ese espíritu y creemos que eso está haciendo que Sáhara ya estemos pensando en diferentes formatos, en diferentes materiales comunicativos, y el equipo de Sáhara, por eso muchos de los que escriben en la revista están comprometidos ahora con la producción de otras cosas, como en este caso te decía, la película Saramama, que va a venir próximamente. Que nos lleva juntos hacia un buen camino, mi querido Enrique. Gracias por haber estado con nosotros, Enrique. Un cordial abrazo para ti. Y un abrazo. Amigos, no se despeguen, soy Mario Alberto Gaitán y estamos aquí en el Argüende. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Poncho Lizárraga, integrante de la banda El Recodo de Don Luis Zárraga. Para mí un saludo muy especial a todos mis amigos que están viendo Canal 22 de Queserías. ¿Seguro? ¿Qué tal, amigos? Les habla Elías Mejía Abante, soy el director de Los Ángeles Azules y les mando un saludo para el Argüende. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Villalobos, estás viendo el Argüende.